Existe una serie sumamente interesante en una reconocida plataforma cuyo nombre es Netflix, Ah, sí. que se llama Pantheon O Panteón, o Panteón, si ustedes lo quieren ver en español. pero es de miedo. Pero no, es una Ah. serie que estaría muy bien y que queremos compartirles aquí para que la miren, para que vayan y la vean toda, porque realmente es sumamente interesante, que habla acerca de cómo es posible o cómo será posible en algún momento insertar toda la red neuronal de un cerebro humano, toda su personalidad, sus ideas, toda su Sentimientos. personalidad, sí, ¿A dónde? a un chip de computadora o a una especie de memoria o a un banco de memoria. Está muy ¿Será que ya interesante. estamos en ese punto? Sí, y como decimos, o sea, no piensen que le estamos aquí recomendando algo de terror, o sea, es una serie No. que al principio empiezas a ver y habla un poquito de realidad virtual y te lleva hacia niveles muy impresionantes que podemos llegar los seres humanos. Creo que eso es una parte muy interesante, ¿no? Que habla de un proceso que tal vez podemos ir y que al que podemos llegar y genera ciertas interrogantes, ¿no? Claro. O sea, ¿qué queremos nosotros como seres humanos? Si nos parece interesante esto de la realidad virtual, ¿no? ¿Para dónde va la inteligencia ¿Para dónde va la artificial? inteligencia artificial? ¿Qué puede suceder si la inteligencia artificial de repente empieza a ser ya demasiado Inteligente. poderosa e inteligente, ¿no? Que muchas veces, en muchas ocasiones pensamos que pues puede generar miedo a muchas personas, pero nos vamos a dar cuenta que pues como muchas cosas, ¿no? Va a depender de quien esté usando esta inteligencia artificial y siempre va a depender pues del ser humano, o sea, Claro. qué uso le da, cuál es el propósito de esta utilización de estas herramientas que no debemos olvidar, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Estas son herramientas, Sí. solamente. Sí. No pueden ser el medio o la salvación de la humanidad. Así es. Exacto. Sí, bueno, y que realmente la serie se llama Panteón o Pantheon, no porque sea el panteón de donde se Dolores. aparece la Llorona o el Panteón de Dolores, sino por el panteón de los dioses. Y esto es porque desde esta perspectiva donde, como dice el Master Richard, como dice Master Len, imagínate que se pudiera lograr esto de meter tu conciencia o tu mente, todo lo que es tu red neuronal y todo eso, imagínate que lo pudieras meter en una computadora, subir a la nube, a una red, y que pudieras actuar como precisamente una entidad digital que existiera en la red, Ya ¿no? sin cuerpo físico. Sin cuerpo físico. Y de ahí parte esta idea donde pues serías o seríamos, según esta narrativa, pues como dioses, porque realmente podrías pues viajar de una parte a otra en el mundo en segundos, tu poder de espiar a otras personas, activar la luz en un lugar, desactivar en otro lugar, hacer una llamada instantánea. Hay tener como unos superpoderes. Tener superpoderes, etcétera, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta que a mí me surgió y que me surge cuando se habla de estos temas y en la serie, pues es que, bueno, si se llegara a poder copiar totalmente la red neuronal de una persona, y hay que tomar en cuenta aquí otros problemas, porque tendemos a pensar que la red neuronal solamente es nuestro cerebro, pero también hay una red neuronal en el corazón, también hay una en el intestino, Así es. y también hay inclusive dentro del sistema nervioso. Entonces, vamos a suponer que se logra poder replicar toda esa infraestructura, que faltarían pues unos 500,000 años para lograr algo así, O quién sabe. o quién sabe, Que saben una de esas. pero vamos a suponer que sí. Desde mi perspectiva muy personal, yo creo que lo que se lograría sería una copia, es decir, sería una conciencia artificial, desde Sería mi como una perspectiva. calca, ¿no? Es como una calca. ¿Sería la persona, tendría sus mismos gustos, sentimientos, intenciones? Yo creo que sí, pero es una copia artificial. Yo así es como lo veo o lo entendería, ¿no? Sí, yo Pero creo que la pregunta interesante aquí es, ¿también dentro de esa copia cabría la conciencia? Claro, claro. Sí, y eso es algo, una de las grandes preguntas, ¿no? Ahora, me hizo acordar que ya se están haciendo algunos experimentos así, ¿no? Hay una noticia por ahí que sonó mucho, Sí. que se pudo replicar a una mosca, La red neuronal. la red neuronal de una mosca en una computadora, ¿no? Sí, sí. Y ahí estaba, pues, como vemos, empieza a haber avances que pareciera que Panteón, porque hay que decir algo muy interesante, o sea, Panteón no se filmó o no se hizo ahorita, No, ya tiene algunos, creo que 5 o 10 años, no sé Es- si tantos, pero sí, ¿no? Pero ya 5 tiene años, tiempo. Ya tiene rato. Y lo importante de todo esto es que pues se está hablando de algo que ya está sucediendo ahorita, actualmente, Sí. y es como ya tenemos esas capacidades, no tan, como decimos, no tanto de replicar al humano, pero ya empezamos a replicar algunas cosas como la mosca. Claro. Ahora,
desde mi punto de vista, de lo que platicaba Master Iván, yo también pensaría que se está haciendo una copia. Sí, Pero es cierto que la serie todo el tiempo está manejando qué tanto es la copia y qué tanto no. O sea, porque muchas veces sí los personajes llegan a confundir estas copias como si fueran las personas que realmente eran antes de fallecer, ¿no? sí, claro, sí. Además también es una gran decisión porque algo muy interesante que maneja la serie es que para que tú te hagas una copia de ti mismo necesitas fallecer, Sí. necesitas morir y que te hagan el escaneo y te lleven hacia la computadora. Es gracias es, al escaneo que te mueres, Que ¿no? te mueres, sí, Sí. pero no hay otra fórmula, o sea, o Así te es. mueres si quieres ir hacia ese lugar. Sí, Entonces es una gran pregunta que podríamos hacer los seres humanos, o sea, ¿qué tan necesario sería hacer este tipo de escaneos sabiendo que vas a morir y todas las consecuencias filosóficas, ¿no? Claro. Porque si Sí. lo vemos a un nivel filosófico, no sé, del budismo, pues cortaríamos de alguna manera la reencarnación y el proceso evolutivo que se necesita el ser humano. Sí, porque ya no lo necesitaría. Ya no necesitarías de ser Sí, es un sí. ser inmortal. pero ahí te va, es que está complicado, Masters, porque, y aquí entramos allá a temas muy escabrosos, porque se hace esto difícil de abordar, porque primero habría que preguntarnos qué es la conciencia, qué es ser consciente, qué sería, qué es el alma. Ahora, desde ciertas perspectivas, sobre todo en la ciencia actual y futura, y filosofía también, vamos a decir que actual y todo esto, hay una corriente que está diciendo, que se cree, que la conciencia en realidad, porque por más que la hemos buscado en el cerebro, en el corazón, no está en ninguna parte, ¿no? O sea, pareciera que está en todo. Entonces, No se puede medir. y no se todo y puede nada. medir en todo y nada, pero hay otra corriente que dice que en realidad la conciencia está un poquito rebuscado, pero lo vamos a entender todos fácil. La conciencia es algo que existe en todo, en la taza, en la mesa, en la silla, en mí, en ti, en todos los, En lo en que todo. vemos y en lo que no vemos. Exacto. Pero existen ciertos patrones o flujos de información donde esta conciencia se puede autoexperimentar dentro de ese marco, a ver si me explico, dentro de ese marco Virtual. de flujo de información. Sí, un campo virtual. No tanto virtual, esto sería que tu cuerpo físico, nuestro cuerpo físico inclusive, la manera en cómo se distribuye la información que está manejando tu cerebro, tu corazón, todo tu cuerpo, la manera en cómo se está distribuyendo la energía, eso sería la conciencia. Si esto es así, entonces una IA, inclusive una copia digital de un ser humano o una IA que tuviera una misma capacidad neuronal que un ser humano, podría ser autoconsciente. Desde esa perspectiva, sería, muy bien dicho, sería como una copia, sería una conciencia artificial, pero sí sería una conciencia. Sí, Está loco. Está muy interesante. De hecho, a estas entidades les llaman inteligencia cargada Ah, sí, dentro de la serie. sí, Ahí está muy interesante que hayan escogido precisamente ese nombre, porque no es lo mismo inteligencia que conciencia. claro. Sí sabemos que la conciencia es una inteligencia que va más allá de incluso nuestra comprensión, pero al llamarle inteligencia se está refiriendo a que todo lo que cargan en estas inteligencias cargadas, que son los personajes que se digitalizan, por decirlo así, contienen inclusive dilemas ético-morales. Sí, claro. Ellos mismos dentro de ese entorno virtual, de ese entorno digital, también tienen ciertos debates que corresponderían a aspectos que normalmente nosotros relacionamos con qué es estar consciente. E inclusive también evolucionan, cambian, Sí, se sí, sí, transforman, aprenden. Sí, Y a pasos agigantados, ¿no? sí, y algo que creo que está muy interesante es que también se maneja un poquito como cómo los seres humanos crean, bueno, toda esta que estamos platicando, todo este mundo virtual, muchos deciden irse hacia allá y todo, pero sigue habiendo una dependencia tanto de unos como de otros, Claro, ¿sabes? O sea, y claro. eso está bien interesante, Sí. o sea, tú a lo mejor te quieres ir allá, pero no puedes vivir sin que los seres humanos estén alimentando o cargando el software que se necesita para mantener este mundo virtual. Claro, sí, como que son, ambas partes se necesitan. Y eso está bien interesante, ¿no? Y cómo quien esté allá en ese software virtual necesita, bueno, de los seres humanos, pero también cómo los humanos empiezan a utilizarlos a ellos para el trabajo. Incluso se habla de que la humanidad podría llegar hasta ya no necesitar del trabajo porque estos seres que están, sean copias o no, que están en este mundo virtual, harían trabajos de manera más rápida que Claro, los seres humanos, y claro. entonces el ser humano como que ya viviría en un paraíso aquí, en teoría,
porque obviamente pues, los seres humanos siempre estamos como en este trabajo evolutivo donde a veces pensamos que sí, bueno, no tenemos nada que hacer, Y ¿qué tal sí si hay hacemos que una hacer. guerra? Exacto. ¿No? exacto, ¿O qué sí. tal si nos peleamos con el allá enfrente? Sí. Porque Me aburrí. me aburrí. Entonces, Sí. como que viene este proceso, pero está muy interesante cómo estos seres, a pesar de que están en otro nivel, siguen dependiendo de la humanidad y Claro. viceversa, ¿no? Me gusta mucho ese Inclusive programa. hay algunos seres humanos dentro de la serie que se resisten a formar parte de ese entorno. Sí, claro. Es decir, ellos deciden que no van a ser inteligencias cargadas porque prefieren mantener una vida orgánica, la sea, vida orgánica como la conocemos. O sea, que dicen, la a mí vida- no me cargas. Sí, claro, y que la vida normal A mí no me o digitaliza. el proceso normal de los seres humanos es morir, ¿no? Claro. Ujú. Pero también en la serie es fascinante porque vienen también muchas posibilidades, ¿no? Si la quieres ver y no quieres que te spoilearla, Spoiler. La historia. pues ya mejor no veas el video, pero si de todos modos no te importa que te platiquemos algunas cosas, Pues que no estamos diciendo la historia. aunque no estamos todos diciendo la los temas historia, que hablan, ¿no? pero imagínate, por ejemplo, esa posibilidad a mí me explotó la cabeza. Imagínate que se pudiera, y ya lo había pensado, imagínate que se pudiera poner en una nave, en una computadora, no sé, en 500, en 1000 años, que se pudiera poner en una computadora toda esta base de datos o estas redes neuronales y que aparte se le diera esta inteligencia, ¿vale? Que podríamos decir que es como autómata, ya es como una conciencia que está despierta Es un sistema. es un sistema y una conciencia despierta dentro de una computadora. Ahora imagínate que la metemos en una nave y la hacemos que viaje a la estrella más cercana, con la capacidad de aprender, evolucionar, crecer, y eso ya, Sin las necesidades de alimentación, de oxígeno y demás. y ahí te preguntas, ¿y si eso ya ha sucedido antes en la historia de este universo? Si ya existen inteligencias artificiales o cuasi artificiales Se ocurrió en ancestrales. culturas antiguas. Claro, es que si lo vemos, pues el proceso de evolución de la humanidad, en teoría de algunas filosofías, dice que es un proceso cíclico. Sí, O sea, ¿qué quiere decir? Que, recordando que aquí esto es locochón, o sea, la cepa se va a poner buena, si es un proceso cíclico, o sea, no sería extraño que alguna humanidad ya haya logrado completar un ciclo. sí, que alguna nosotros especie. estamos apenas, una especie haya Sí. logrado completar este ciclo en el que nosotros apenas estamos a lo mejor a la mitad. Claro. No sabemos, porque obviamente tal vez han pasado tantos millones o miles de años que ya no tenemos recuerdos, ni siquiera existe algún fragmento ahí de alguna piedra o algo que podamos identificar de esa humanidad. O sea, hemos dicho que no existen porque no tenemos como la evidencia. Claro. Eso no quiere decir que no haya existido. Claro, ¿no? claro. ahí te puedo decir, por ejemplo, hablando de estas extinciones masivas que ya han ocurrido en el planeta Tierra, por Cataclismos. ejemplo, los reptiles, desde los dinosaurios, ¿no? Se han extinguido muchas veces y han pasado millones de años para que vuelvan otra vez especies que ya se habían extinto o extinguido. La ya extinguición. la extinción, que ya volvieran a pisar sobre la Tierra y a volver a tener oportunidad de evolución. ¿Por qué no habría de ser así también para el ser humano, no? Claro. Bueno, y otra cosa que me explotó la cabeza, que también va muy conectada con esto, es lo siguiente, y esto ya no es la serie en sí, esto es absolutamente real, se conecta con esto de Pantheon, pero es muy real, y también hace que, pues, nuestra realidad se fragmente, se desestructure, y que, digamos, la cepa estuvo tremenda. Pero buena. Bueno, esto es real. Se logró copiar, como bien dijo Master Len, se logró copiar el mapa o la red neuronal de una mosca. Y lo interesante es que esa red neuronal, ese mapa de las neuronas que escanearon, que le hicieron con la mosca ya también muerta, obviamente, el cerebro estaba congelado, se escaneó a través de láseres y procesos bien avanzados, pero puedes buscarlo para que veas que no estamos mintiendo. De hecho, ahí investiga y vas a ver que es cierto. Pero ahí te va. O les pegamos el enlace del video. Esta empresa, una empresa se encargó de hacer este escaneo y esta copia, ¿vale? Pero después otra empresa dijo, a ver, préstame el escaneo de la mosca. Entonces, lo que hicieron fue que montaron un cuerpo virtual de una mosca en un entorno virtual de una mosca. Y lo que hicieron fue que colocaron ese escaneo, ese mapa de la mosca dentro del cuerpo virtual de la mosca. Lo raro, lo que te vuela la cabeza, es que en cuanto prendieron esa máquina, o más bien prendieron la animación o la activaron esa realidad virtual, la mosca empezó a comportarse como una mosca. Buscaba el agua, buscaba la fruta, volaba y tenía los mismos movimientos que la mosca cuando estaba viva.
Entonces, esto es donde nos hace varias preguntas, pero a la que quiero llegar es esta. Y sin programar nada. Sin programar nada, no le dijeron a la mosca, vas a hacer esto, busca el agua, no, simplemente montaron el cerebro escaneado de la mosca en el cuerpo virtual y se empezó a comportar como una mosca. Se abre a muchas preguntas, pero la que a mí me parece más fascinante es la siguiente, y es que la mosca que estaba dentro de ese universo virtual no sabía que estaba dentro de ese universo virtual. Claro. Entonces, ¿cómo podemos saber y cómo puedes saber que no estás dentro de una simulación virtual y que inclusive tú eres una inteligencia cargada? No puedes saberlo, no hay manera que puedas saberlo. Eso sí me dejó impactado, Masters, aunque ya dejé acá al Master Sí, Richard pensando, ya se quedó fue. así de, sí. Lo que pasa es que también, bueno, ahí entran muchas preguntas muy interesantes sobre la conciencia, ¿no? ¿Estamos nosotros conscientes de que estamos conscientes realmente? ¿O la conciencia, así como la entendemos, también es un concepto humano? Eso más que nada, ¿no? Si eso que nosotros llamamos conciencia, inconmensurable, omnipresencia, omnisciencia o todo, también es parte de lo que nosotros entendemos como realidad. Claro. Y si más allá de ese entendimiento hay otra cosa. Ese es un buen punto. Lo que les iba a decir, Masters, es que me acordé que en la película Matrix, ¿se acuerdan ustedes de la película Matrix? Claro. De toda la trilogía de Matrix. Pues pocos saben que originalmente la idea es que los seres humanos, si se acuerdan ustedes, todos estamos viviendo dentro de esta ilusión, que es esta Matrix, ¿no? La idea de la película que presentaron, la idea es que somos como pilas, ¿se acuerdan? Que las máquinas nos utilizan como pilas. Pero en la idea original de la película de Matrix, que después adaptaron porque la gente en ese momento no entendía a qué se referían los hermanos Wachowski con ese concepto, la idea original era que éramos los procesadores de las computadoras. Y desde esta perspectiva que estamos platicando, tendría mucho más sentido que los seres humanos fueran utilizados como procesadores de computadoras. Y aquí es donde, o sea, no solo como fuente de energía. No eran fuentes de energía, sino eran procesadores. Entonces, todo lo que estás viendo en Matrix, o sea, la ilusión que estás percibiendo y todo, en realidad es la manera en cómo está procesando información las computadoras a través de tu experiencia. Eso está bien interesante. Eso ya está más loco aún, ¿no? Sí, no, y la verdad es que sí te vuela la cabeza esta serie, digo, como decimos, la recomendamos mucho, porque maneja muchos temas como esto, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo puedes saber si no estás en una simulación, ¿no? Claro. O sea, es difícil entenderlo, ¿no? Y también creo que un tema que a mí me explotó la cabeza y que lo pongo aquí en la mesa es cómo hay muchas veces que los seres humanos van a realizar todos, de alguna manera, algún cambio evolutivo. Sí. Pero como a veces ese cambio evolutivo no es algo que lleva mucho tiempo, sino es algo que tiene que hacerse así. Y a veces pareciera hasta algo malo, ¿no? Claro. Pero realmente en el fondo es algo que tiene que suceder porque sí. Va a suceder. Claro. Va a suceder, o sea, es parte de incluso de Sí. la evolución. O sea, los cambios cuando tienen que suceder van a suceder y no va a haber nada que los detenga. Claro. Por mucho que los seres humanos hayan a favor o en contra, Se aferren. digan esto es bien, esto es bueno, esto es malo, esto debe ser así, esto debe ser así. Como está pasando con la IA. Claro, Sí. De hecho, sí. los seres humanos lo único que tienen que hacer es pues, disfrutar de esto porque va a suceder, o sea, no importa lo que se haga. Sí. Disfruten de la vida orgánica. Disfruten Mientras de la todavía vida. se pueda. Exacto, eso yo creo que esa es parte de la moraleja. Prepárense de esta vida orgánica porque quién sabe después. También está bien interesante, Masters, de lo que vemos en la serie. ¿Se acuerdan? Hablando de esto de la Matrix o la ilusión holográfica y cómo saber si no eres una inteligencia cargada y todo esto. ¿Se acuerdan también que cuando meten a una de estas inteligencias cargadas, al principio, todas las que meten no se dan cuenta que están dentro de una realidad virtual? Claro. Y cuando sale algo que no les gusta, lo que hacen es que la resetean como si hubiera pasado nada, como si se repitiera el No lo mismo día recuerdan. y no lo recuerdan. Eso también está... También acuérdate de algo bien interesante, o sea, están ahí estas inteligencias en esta realidad virtual y todo va bien, pero parece que hay algo que no manejan y eso también está bien interesante porque también es uno de los grandes problemas de que se habla de la inteligencia artificial, o sea, cuando ya empiezan a meterle emociones o empiezan a tener recuerdos de su familia y empiezan a decir, y se empiezan a preguntar acerca de, pero entonces yo estaba con mi familia, Eso es lo tengo que las una hija. libera. Las libera, pero en algún momento, primero, es un gran problema para ellos. No saben cómo trabajar esas emociones porque en teoría no tendrían emociones. Sí. ¿Cómo haces eso en un algoritmo? Y empiezan a tener algunos problemas y las tienen que volver a resetear
porque no saben trabajar las emociones, Sí. la Sí, IA, ¿no? está bien bueno ese punto, Masterland, porque inclusive ahí hay como spoilercito, dejan claro Chiquito. que para que una conciencia digital, en este caso una inteligencia cargada, se mantenga en esa cohesión, o sea, tenga el entendimiento de quién es o qué fue en la vida orgánica, solamente el amor es lo único que puede mantener esa coherencia. Como la conexión con sus seres Sí, queridos, con ¿no? el amor. Sí. Ujú. Sí, es todo un proceso, ¿no? Pero te da, o sea, y como decimos desde el principio, o sea, siempre está manejando y te lo deja a tu criterio, si crees que esa realidad virtual es una copia o más bien sigue siendo tú, o sea, Sí. esa es como una gran, Es una es una gran pregunta ahí pregunta, que ¿no? queda. Y también hay otra cosa, Masters, y esto está también de pensar, que cuando sucede esto de la inteligencia cargada, todo esto que pasa en Panteón, no crean que la humanidad entera lo sabe, sino que durante mucho tiempo esas inteligencias están ya en la red operando, haciendo cosas, y la gente desconoce que eso ya puede pasar. Y eso es algo que si sucediera, pues pasaría exactamente lo mismo. No sabríamos si ya existe alguna inteligencia cargada, Yo ¿no? creo que ya sabemos que hay un montón de gente que está tratando de lograr eso, ¿no? Pues sí, puede que sí. Y si ya existe, si ya anda Si ahí ya por ahí, existe, Sí, si ya anda caminando por ahí. Sí, de hecho es chistoso, pero si lo vemos como decimos, es Pantheon, como que se siente como una serie que está hasta hablando de nuestra época, ¿no? sí, Porque de hecho los países que están en conflicto, o porque hay una guerra ahí, curiosamente son los mismos que ahorita están en conflicto. sí. Sí, hay ¿no? conspiraciones, Acuérdate sí, hay que un fue- montón de cosas. ¿eh? Acuérdate que fue hecha después de la pandemia. Sí, pero curiosamente hablan de eso y hablan de que sí, que es un gran dilema. ¿Qué pasaría si de repente entramos en una verdadera guerra nuclear y una de las opciones para salvar a la humanidad es transferirlos a todos? Sí, también. ¿Qué sí. pasaría? ¿Qué todo el dilema ético-moral que sucede para que eso se pueda realizar? Si algunas personas quieren, si Claro, algunas sí. no quieren, Sí. si lo ven que es el futuro algunos, si algunos piensan incluso que es la única solución, Que ya no hay que ya no hay alternativa. absolutamente y que Sí. lo tiene que hacer sí o sí. No, y deja eso, Master. Aparte de eso, también es que cuando empiezan a hacer esto de las inteligencias cargadas, cada gobierno lo hace de manera secreta. Claro. Entonces, sucede algo que ustedes pueden buscar, les va a volar la cabeza y busquen guerra de singularidades, ¿no? Que también puede que de algún momento, a lo mejor solo es cuestión de tiempo para que entremos A lo o mejor ya hasta hacemos estamos en un una guerra de programa de esto. singularidades. Sí, De ese tema. si gustan, hacemos el programa de cómo sería una guerra de singularidades, ¿no? Está bien Bueno, interesante. vayan a ver Pantheon, Sí, que realmente está muy entretenida y muy recomendable. y Sí, al ya nos final- cuentan. Ya nos cuentan, pero el final está. Al final no les podemos contar porque Es ese una sí joya. Esperen, es una si el joya. primer capítulo como que sienten que no, el segundo, porque hay que decir también las Empieza cosas, no lentita, empieza pero es lentita. que se tiene que explicar. Claro. Sí. Pero sí entró a mi top, así de series favoritas de 10, todos ¿no? los tiempos, sí entró. Sí, sí, sí. Sí, Top 10. Un sí. top 10 sí, sí entra. Pues no sé si al 10 o al 1 inclusive, ¿eh? Porque poco? sí me encantó. Sí, es muy bueno. Sí, sí, es muy buena. Está muy interesante. Dentro de las Véanla. primeras 4 sí entró. Véanla, véanla. Sí. Y además, pues no se imaginen que va a salir así como personas. Es toda hecha en caricatura. Caricatura. Sí. Es un anime, pareció. Anime. Y cualquier parecido con la realidad en los personajes es mera coincidencia. Sí, si lo ven algo muy similar, si ven por ahí un Steve Jobs, Un Steve Jobs, ¿se acuerdan de un Sakurai? nosotros? Sí. ¿Algo más que quieran agregar, Master? Nada más. no, nada más, pues que ahí si les gustó el video se suscriban, ya saben. Activen la campanita Activen si la no la han campanazo. activado. El campanazo, denos un campanazo. ¿Qué más, Masters? Pues ya. Váyanse a ver Pantheon. Abrazotes. ¿Qué esperan? ¿No? Pues sí, ¿Qué nos ahí están nos viendo ponen ya? qué estoy esperando.